Continuando con esta serie de entrevistas, queremos destacar la presencia de la economista María Elsa Viteri. Ella es muy reconocida por su paso y por su presencia en el Ministerio de Finanzas. Pero más allá de eso, la buscamos por el análisis económico y hasta político que ella tiene en su discurso y en su mensaje. Buenos días, desde Manaví le escuchamos, estimada economista. Buenos días a todo Manabí, a todo el mundo, porque ya hoy trasladamos las fronteras geográficas, ¿no verdad, Aníbal? Para mí es un gusto enorme poder contactarme con ustedes. Bueno, la pregunta exactamente se centra en el aspecto económico, para luego en forma cronológica ir avanzando en temas que van en forma paralela con lo político. Hace varias semanas se anunció de parte del gobierno a través de sus voceros y el mismo presidente sobre una renegociación o sobre un procedimiento que se había logrado. En sus conocimientos, de sus análisis, nos gustaría que usted nos explique y sobre todo a la audiencia de qué se trata y si es cierto ese logro y quién se beneficia. Bueno, en todo caso es importante que reconozcamos realmente qué significa la deuda externa y de dónde proviene, cuál es la razón de ser de una deuda externa, ¿no? Y sobre todo que en el caso del Ecuador tenemos una excelente opción comparativa para poder un poco ir analizando, ¿no? Y en relación a estos temas que digo, ¿no? En primer lugar, la deuda externa o cualquier tipo de deuda en un Estado proviene básicamente de la necesidad de financiamiento para fundamentalmente promover un desarrollo que viene ligado o de la mano con el hecho de invertir en todos los aspectos que signifiquen un incremento de producción, es decir, una forma de producir adicionalmente, ¿no? En el Ecuador, hasta el año 2008, antes de que la Constitución fuera aprobada, los procesos de endeudamiento habían tenido una directriz más bien de corte más de liquidez para cubrir inclusive gastos que tengan que ver con el tema corriente, es decir, no de inversión. Y en el 2008 se ponen dos aspectos fundamentales. Primero, que el endeudamiento tiene que ser en procesos de inversión, es decir, que tengan réditos que generen algo para poder inclusive cubrir el pago de ellos. Y segundo, el hecho de que en caso de que no existiera un beneficio en un proceso de renegociación, no se pueda ocupar endeudamiento para pagarlo. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque el endeudamiento, como es el motor o como es una base para el sustento de inversión para el desarrollo, en determinado momento y bajo una arista o una lógica que tiene que ver con un esquema rentista como es el capitalista y fundamentalmente el neoliberal, el esquema de endeudamiento se convirtió en una herramienta para poder influir o para poder intervenir en la política económica de los países. Entonces, más allá de un apoyo, era en realidad la forma de poder instaurar o poder manipular la política económica del país a nivel interno. Esa es la razón por la cual desde 1980, cuando se dio la primera crisis del endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional, a través de su presencia, digámoslo así, lo que hace es convertirse en garante, en juez, en parte, en decidor y demás, para que se produzcan las famosas renegociaciones. ¿Por qué? Porque la tónica era que no había posibilidad de pagar. ¿Y por qué no había posibilidad de pagar? Porque era deuda que básicamente crecía por otros elementos, como por ejemplo el anatocismo, es decir, pagar intereses sobre intereses, como por ejemplo decisiones unilaterales, es decir, cambiar las condiciones de los créditos, como elevar las tasas de interés, y esto lo que produjo fue una masa, un global enorme en términos de una deuda que se volvía impagable, un poco lo mismo que estamos viviendo actualmente. Entonces, en el año 2009 lo que se hizo fue hacer un análisis del endeudamiento ecuatoriano y se determinó que había una deuda ilegítima. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que era una deuda que no había sido soberanamente tomada, es decir, por decisiones, sino más bien por presiones a nivel internacional. En el caso de lo que estamos viviendo actualmente, recordemos que hay una reinstauración
de un proceso neoliberal. Hay una nueva relación con el Fondo Monetario Internacional, es decir, nuevamente insertamos al Fondo Monetario Internacional y como hemos visto, se ha dejado a un lado constitución, plan de desarrollo, plan de gobierno y lo que se ha instaurado es esta carta de intención que yo particularmente lo que hice fue simplemente poner todo lo que decía la carta de intención y comenzar a poner el checklist a ver qué se cumplía. Sí, entonces dentro de esta carta internacional, esta carta de intención del Fondo Monetario Internacional, que va o que está aliada a lo que es un concepto, una lógica rentista, una lógica en general rentista y en particular en el caso de la deuda externa, de ponerlo por sobre todas las cosas, el Ecuador entra a un proceso de renegociación. Pero ojo, entra a un proceso de renegociación en una situación bastante particular. ¿Por qué? Porque preliminarmente ya el gobierno del Ecuador, a través de las decisiones de Richard Martínez y más allá de las decisiones de Richard Martínez, de los analistas del Fondo Monetario Internacional, que son los que en realidad están tomando la decisión, de los asesores internacionales, que son los que en realidad están tomando la decisión, y de ese famoso grupo de asesores nacionales, que son los que están tomando la decisión, realmente toma una decisión que tiene un objetivo fundamental, que es beneficiar a los tenedores de la deuda, en este caso actual. Esta deuda, hay que decirlo, que se está renegociando, es más o menos las 2/3 partes de esta deuda son deudas que se ha tomado en este gobierno, no en el gobierno anterior. Es decir, ya por ahí partimos de una mentira o de por lo menos algo que nos quieren hacer, nos quieren meter en la cabeza, que están renegociando decisiones del gobierno anterior, porque recuerden que nos metieron en la cabeza, nos querían meter en la cabeza que habíamos quedado sobreendeudados y demás. No, no señores. La deuda que se está renegociando es más o menos las 2/3 partes tomadas en este gobierno. Adicionalmente, si ustedes lo comparan, en el 2009 nosotros teníamos una política y nuestra forma de pensar era realmente desendeudar al país, eliminar toda esa deuda mala, que dicho de paso, si ustedes ven, no existía nada que la sustentara, es decir, no habían carreteras, no había hidroeléctricas, no había absolutamente nada. Era una historia producto de otras condiciones, por eso se la declaró ilegítima. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2009 sí hicimos un desendeudamiento. Recuerden que significó el bajarnos 8.000 millones hasta el 2030. Si no hubiéramos renunciado, hubiéramos tenido que desembolsar 8.000 millones de dólares hasta el 2030. ¿Sí? Eso se bajó. Por el contrario, ¿cuál es la propuesta actual? La propuesta actual es exactamente la misma que antes del 2000, de las renegociaciones del 2009. Es decir, mantener el endeudamiento. No es que si se logra esta renegociación, porque dicho sea de paso todavía no está terminada, no es que vamos a desendeudarnos, no, vamos a mantener la deuda y lo único que vamos a hacer es trasladar y decir, se paga en X años, ¿no verdad? Se paga a partir de 2 periodos de gobierno, más o menos, esa es la tónica. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es aminorando, digamos así, la presión de flujo. Pero recordemos que hace poco, para poder llegar a esta renegociación, prepagamos deuda. Prepagamos deuda. Estuvimos al día en la deuda. Es decir, el Ecuador ha venido cumpliendo. Entonces, es costosísima este traslado de la deuda hacia adelante. Y lo que es peor, realmente está inmerso ahí una decisión que nosotros como ecuatorianos mañana vamos a tener que pedir explicaciones. Porque ¿a quién se benefició? Se benefició los tenedores. La idea aquí es quiénes son los tenedores. Pero más aún, en la situación en que nos encontramos, es criminal el hecho de haber pagado deuda externa para beneficiar a los tenedores, cuando la gente aquí se muere de hambre. Y no solamente eso, cuando ha pospuesto todos los pagos a nivel de maestros, de educadores, de gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, tenemos una en carpeta pagos que se dicen van hasta 9.000 millones de dólares en retrasos de gente que
necesita y que está minimizando inclusive la capacidad productiva, la capacidad de reactivación del país. ¿Por qué? Porque en el momento que usted paga la deuda externa, esa plata se va afuera, no se queda adentro. Entonces estamos relegando el pago de la gente que sí trabaja aquí, ¿no? Y estamos beneficiando el pago independientemente de que además eso significa beneficiar a unos cuantos, a un pequeño grupo, que déjenme decirle, ya a estas alturas nadie cree que sean extranjeros, sino que son decisiones propias de personas que están involucradas con el ambiente nacional. ¿Y por qué pensamos eso? ¿Y por qué, digámoslo así, somos mal pensados? Pero si basta con escuchar las declaraciones que hizo el viceministro pocos días antes de sentenciar el pago de la deuda externa, ¿no? Cuando dijo el Ecuador va a pagar la deuda externa, automáticamente los precios que estaban a la baja subieron y se cotizaron los bonos ecuatorianos altísimamente, cuando todo está deprimido. No hay que olvidar esos temas, porque esa es la verdadera razón de una renegociación de este tipo. Entonces, primero que hay que esperar que realmente se concluya. Segundo, que definitivamente no hay un desendeudamiento. Lo que hay es traspasar la deuda. Más o menos lo mismo que nos propusieron con la ley de la famosa ley de apoyo humanitario. Usted se ha dado cuenta que en el caso de las deudas de todos los usuarios, de todos los ciudadanos como nosotros, con la banca, lo que hicieron fue realmente ahogarnos, porque lo que dijeron fue, no, el negocio de la banca no se toca. Lo que podemos hacer es diferirlo, y en ese caso 2 meses apenas. Diferirlo 2 meses. Pero igual usted va a tener que pagar. Bueno, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Y quién está de por medio? Está de por medio el Fondo Monetario Internacional, ¿no verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que han dictado la política económica del país a través de la carta de intención, ¿sí? Está de por medio el que están reinstaurando una ideología neoliberal que significa realmente priorizar la rentabilidad del capital y priorizar además a un pequeñísimo grupo. No importa a quién se golpee, no importa a quién se mate, porque ya estamos en un nivel en donde se pierde la vida. Bueno, tal cual lo vivimos en la crisis bancaria. Acuérdese usted cuántos muertos no hubo cuando se robaron el ahorro de los ciudadanos. Entonces, la renegociación de hoy no es más que seguir con las perspectivas de beneficiar a unos cuantos, beneficiar en un excelente negocio, porque además, escúcheme esto muy bien. Cuando hacen la renegociación, hacen una renegociación, calculan los beneficios de los tenedores desde la perspectiva del valor nominal. Pero acuérdese que esos valores descendieron por lo menos al 40%. Es decir, esos señores tenedores que tienen información privilegiada y que por eso compraron esa deuda, lo compraron por lo menos al 40% del valor nominal, ¿sí? Es decir, del valor que dice. Es decir, cada vez que compraban $1, en realidad pagaban 40 centavos. Entonces lo que tenemos que entender es que el Estado ecuatoriano se los va a reconocer a $1 cuando ellos pagaron 40. Por lo tanto, el rendimiento que tienen es mucho mayor del que aparece nominalmente. Más o menos, para que me entienda el público. Lo mismo que pasó con los certificados de depósitos aquí. ¿Sí? Cuando Guillermo Lasso, nos compró los certificados de depósitos, nos lo compró a 30, 40%, ¿no verdad? ¿Sí? Y se los devolvieron, ¿qué? Al 100%. Ya, es la misma idea. Entonces, tenemos que tener claro lo que significa esta renegociación. Significa, primero, priorizar el pago como hay lugar, es decir, no tienen riesgo, porque saben que tienen garantizado, porque saben que toda la plata que tiene el Ecuador, lo primero va a ser para pagar la deuda externa. Y eso lo certifica ¿quién? El Fondo Monetario Internacional. A través de una carta de intención que no es ahora, que la hizo en marzo del 2018 y que ya venía establecido realmente lo que iba a pasar. Eso por un lado. Segundo, además de la garantía, tienen una extraordinaria rentabilidad.
¿Por qué? Porque ellos pagan, supongamos 40 centavos, en algunos casos menos, y reciben 1. Y el interés que se paga es sobre 1. Por lo tanto, van a recibir una extra ganancia, ¿sí? Y tercero, continúa siendo la herramienta de dominación para que no tengamos la soberanía de tomar nuestras propias decisiones en política económica. ¿Por qué? Porque nos ponen entre la espada y la pared. Y ojo, hay que ver también que toda esta presión ha sido, ¿para qué? Para tener que tomar las decisiones entre la espada y la pared, para hacernos aparentar de que no hay otra salida. Cuando la salida estuvo desde el primer día del 24 de mayo del 2017 y estuvo inclusive en los momentos más difíciles entre febrero y abril de este año, cuando tuvo oportunidades de tomar otras decisiones, no las que tomó. Finalmente, inclusive en el tema del derecho internacional, y ya lo hemos vivido en otras crisis, y que más crisis que la que tenemos, cuando se viven emergencias, y esta es una emergencia mundial, cuando las condiciones en que se ha tomado un crédito, y estas han variado, ¿no? Esto es una variación. O simplemente cuando se ve que un país no puede pagar la deuda, inmediatamente el derecho internacional hace posible que existan inclusive condonaciones totales, no digamos mejoramiento de las condiciones con condonación. Entonces, ¿de qué quita me hablan? ¿De qué mejoramiento me hablan? Si el mundo entero está diciendo, que no se debe pagar y nosotros pagamos. Por otro lado, mire usted cómo nos llevan y nos conducen. El Fondo Monetario Internacional, antes de la renegociación, sale y dice que Ecuador tiene la ventaja, ¿por qué? Porque ha hecho un camino de arreglo amigable. Eso debe ser entendido no como amigable, sino un camino en donde nosotros hemos sido dóciles y entreguistas, ¿sí? Pero hace poco vi, me parece, en el Universo, una vez que los tenedores decían que tenía que mejorar la oferta. O sea, ¿qué más mejora? Es decir, imagínense ustedes, encima quieren más, ¿sí? Entonces, si el ser entreguista es ser amigable, ¿dónde estamos? No, lo que necesitamos es realmente una posición mucho más consecuente y coherente con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué fue lo que pasó en el 2009? Y cuidado, se dejan embarcar. En el 2009 no es cierto que nosotros nos fuimos amigables. No es cierto que se transgredieron normas de mercado. No es cierto que las repercusiones las tuvimos o que no podíamos generar financiamiento. No. Hoy no podemos generar financiamiento. Y hoy no podemos generar financiamiento porque no debemos de olvidar que el índice del riesgo país superó en su momento los 6.000 puntos. Y que esta renegociación o este anuncio de renegociación apenas ha tenido una pequeña baja, siendo aún el índice mayor que en el momento en que estábamos en plena renegociación por el 2009. En el 2009 hubo 9 meses en donde nos mantuvieron con un riesgo país alto. ¿Pero por qué? Porque estábamos en plena renegociación. ¿En contra de quién? En contra de los que hacen pues el índice riesgo país. Entonces, evidentemente, ¿cuándo bajó sustancialmente? Cuando logramos la renegociación. ¿Por qué? Porque no tenían base, no tenían sustento de seguir elevado. Y ahí sí hubo una contundencia y se notó claramente que esos 9 meses fueron un sostenimiento de un riesgo país elevadísimo artificialmente, porque quienes hacían el riesgo país eran los que estaban contra los que estábamos luchando. No el caso de ahora. Ahora son aliados. Imagínese usted, si siéndola, a menos que sea una estrategia precisamente para sumar al hecho de poner al país. Entonces, hoy no podemos utilizar un endeudamiento financiero. ¿Pero a causa de qué? A causa del riesgo país que esté elevado por todas las decisiones de política económica que vienen precisamente orientadas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no me sorprendería que sea una estrategia perfectamente planeada precisamente para obligarnos a tomar las decisiones como ha sido siempre la intervención del Fondo Monetario Internacional.
Economista, realmente su sustentación, su explicación está muy didáctica y hasta cierto punto oportuna para nuestra audiencia, para los que nos escuchen y los que nos miran. Sobre este tema, con eso cerramos lo que concierne al Fondo Monetario Internacional. Se decía, y que también incluso con esta política, esta imposición, puede estar en peligro la dolarización. ¿Qué sabe o qué usted supone? A ver, la dolarización es un esquema que realmente, primero que nada, recuerden ustedes quién la tomó. La tomaron precisamente aquellos que hoy están en el poder, ¿no? ¿Verdad? O tras bastidores en el poder, ya ni tras bastidores, porque ya han perdido el pudor y el cinismo de no presentarse como tal. Lo que están haciendo ahora en el proceso electoral es tratando de desenmarcarte, y más o menos como había un chiste, ¿no? Uy, un chancho, ¿no? Más o menos así. Eso es lo que están tratando de hacer, cuando ya todo el mundo sabía que era el que robaba a los chanchos, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el tema, ¿no? Hoy es por efectos electorales, pero no tuvieron el pudor ni el cinismo de realmente evidenciarse en un acuerdo político que más allá de político era un acuerdo de poder económico, ¿no? Entonces todos sabemos que son aliados y hoy hay disputas internas entre ese bloque para saber quién pretende seguir en la parte política y evidentemente se dan cuenta, porque el propio Fondo Monetario Internacional, ya lo reseñó Bloomberg en una escena, se dan cuenta de que tienen, yo diría que nulas posibilidades con la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero en todo caso, todas estas, la dolarización fue una decisión de política económica. Es decir, fue una decisión orientada y bajo la lógica de quién tenía el poder en ese momento. Y que por ahí se dice que hubo grandes ventajas, inclusive en el momento en que se decidió y en el momento en que se hizo pública la decisión, en donde había un diferencial de cambio de 25.000 que finalmente fue, y cuando se tomó realmente la decisión era 7.000. Y todos los capitales se cambiaron a 7.000 con una ganancia impresionante, ¿sí? Porque si todos los ecuatorianos hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo en esos valores, imagínense cómo hubiera sido. Entonces, lo primero que hay que entender es que la decisión de dolarizar el país fue una decisión dentro de política económica. Es decir, igual que hoy vivimos esto de que nos ponen entre la espada y la pared, eso fue cuento. Simple y sencillamente fue una decisión de conveniencia a un grupo económico que coincidencialmente es el que actualmente está. ¿Sí? Entonces, esta dolarización realmente siempre se dijo, siempre hubo voces que dijimos que no era lo correcto para el país. Sin embargo, hoy resulta que esas mismas voces, estamos diciendo que hay que, en todo caso, mire, yo siempre he dicho, el país nunca debe de perder la opción o el sueño de tener su moneda propia. ¿Y por qué? Porque hoy más que nunca estamos viendo cuáles son los problemas en no tener una moneda propia. Por ejemplo, perdimos todos los elementos de manejo de política monetaria y entonces frente a estos shocks externos, los vecinos nos devalúan y nosotros, larín, larán, ¿no, verdad? Cada vez que devalúa el vecino, lo que hacemos es perder competitividad. No solamente eso, sino que mañana, escúcheme, hoy en día existe una gran pugna en términos de qué va a pasar internacionalmente, fundamentalmente con la pelea con China, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar a nivel internacional? Y nosotros, al estar anclados al dólar, lo que le pase al dólar, no por nuestras decisiones, sino por los conflictos que tenga su matriz, digámoslo así, nos lleva y nos arrastra. Y nos arrastran las consecuencias, si se da cuenta. Y Estados Unidos no va a pensar en Ecuador, que tiene la moneda del dólar. Estados Unidos le va a importar, porque nosotros somos unos arrimados, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de elementos, hoy en día, más que nada, nos golpean y nos damos cuenta, ahora sí, vivencialmente, como suele ocurrir. Cuando te toca, cuando lo vives, entonces te das cuenta. No. Amén de que en estas circunstancias ya no van a haber los auxilios, ya no van a haber los soportes como las rentas migratorias de los migrantes, en fin, una serie de circunstancias. Y entonces, ¿qué pasa? Frente a la política que actualmente toma el gobierno,
es una política en donde se promueve la salida de capitales. Es más, se incentiva la salida de capitales. Es uno de los elementos fundamentales para el sostenimiento de la dolarización. ¿Frente a qué? Hoy, mañana, a medida que pase esta situación que estamos viviendo, van a afectarse las exportaciones. ¿Frente a qué? Somos muy sensibles a lo que pase con el petróleo. Evidentemente, nos volvemos, o con estas decisiones de política económica, estamos fuertemente vulnerados. ¿Para qué? Para que el sistema de la dolarización no esté respaldado y no esté resguardado. Y ojo, claro, uno dice, ya, lo que piensa normalmente la gente, ya, pues simple y sencillamente cambiamos de carita en el billete. No es cambiamos de carita en el billete. Es que resulta que de partida, una de las cosas que evalúa el propio Fondo Monetario Internacional para el Ecuador es que supuestamente existe un tipo de cambio real sobrevalorado. Es decir, que realmente nosotros, si tuviéramos una moneda nacional, esta valdría menos que el dólar. Entonces resulta que de entrada tuviéramos una devaluación. Bingo, ¿quiénes ganan? Los que tienen la plata afuera, pues. ¿Quiénes perdemos? Como siempre. Los inocentes que creemos en el Ecuador, mejor dicho, no los inocentes, los comprometidos, a los que realmente nos duele la patria, a los que realmente nos duele el Ecuador porque es nuestro territorio y porque ahí vivimos y porque ahí nos desarrollamos y porque ahí crecemos. Entonces, el tema es que efectivamente, solamente partiendo y solamente si analizamos las decisiones de haber tirado abajo todos los escudos para que no haya una salida masiva de capitales al exterior como está ocurriendo, solamente con eso ya están socavando y destruyendo la sostenibilidad de la dolarización. Las consecuencias no van a tenerlas ellos, las vamos a tener nosotros, porque ellos ya tienen sus capitales afuera, resguardados. ¿Sí? Acá sálvese quien pueda, entonces. Es que realmente por eso la situación es tan grave. Por eso es que todas estas decisiones que el común denominador no entendemos, digámoslo así, de decir por qué se discuten tanto estas leyes, en donde la eliminación del ISD, en donde el no control para saber si las remesas deben o no darse, en donde el SRI no hace nada por establecer a quién pertenecen esos capitales. Es decir, una serie de situaciones que van inmersas en estas leyes. Esa falta de, exacto, esa falta de entendimiento de esta estrategia global es lo que realmente creo nos tiene todavía sentados en la casa. Ahora, créanme, con respecto a qué hacer, qué horizonte, usted dice que lamentablemente siempre nos están sometiendo a través de las leyes, a través de instrumentos, a no pensar, y tal vez si pensamos de qué vamos a comer hoy, si vamos a tener trabajo, qué va a ser para mañana. Entonces ahí viene la política. ¿Cuál es el panorama que el pueblo en sí, la sociedad, debe enrumbrarse o buscar? A ver, yo he dicho que aquí hay varias aristas y varios factores sobre los cuales trazar lo que se nos viene en el futuro. El primero, el fundamental. Yo creo que el futuro, lo primero que tiene que trabajar es en términos de la supervivencia versus el cambio estructural. Yo creo que las primeras decisiones que se deben de tomar son mirando específicamente la supervivencia. Es decir, que la gente tenga para comer, que la gente tenga atención de salud, es decir, salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Eso, lamentablemente, no tiene la posibilidad de esperar. No podemos esperar a un cambio. No podemos esperar ni siquiera a la estructuración de leyes. Eso tendría que darse ya, inmediatamente.
Por eso es que yo en algún foro, en algunos de estos foros, he dicho que uno de mis mayores temores es el hecho de tener que, en esa época que lo dije, esperar 11 meses. Ya van por 10 meses. 11 meses es hartísimo. 10 meses es suficiente para darnos el golpe de gracia. Entonces, ahí ya tenemos un problema enorme. Pero en todo caso, teniendo fe y estando unidos y siguiendo adelante, en lo que yo estoy convencida va a ser un nuevo gobierno con otra visión y otra lógica. Para mí, el primer punto de atención es dividir las cosas. ¿Qué cosas son de la supervivencia inmediata? Que a lo mejor las decisiones no sean el ideal de decisiones de cambio estructural, pero que me van a dar algo que es necesario e inmediato. Salvaguardar la vida de los ecuatorianos y la seguridad de los ecuatorianos. Paralelamente, porque estemos claros, la primera decisión, aquí lo primero no es las decisiones o las tomas de decisiones económicas. La primera decisión es política. La primera decisión es política. Lo primero que hay que hacer es recuperar la posibilidad de tomar decisiones en el área económica y en todas las áreas. Entonces, el primero, sin esa decisión política, realmente nos podemos matar aquí, Aníbal, conversando usted y yo y conversando toda la gente. Pero vamos a seguir recibiendo golpes de las acciones concretas. Entonces, dentro de ese marco de que lo primero es recuperar las posibilidades de tomar decisión, sabemos que estamos en un área crítica y un problema enorme porque 10 meses son cantidad de tiempo y en la forma en cómo actúan ellos, de total corrupción y de total quebrantamiento de la Constitución, no hay nada que se les oponga. Entonces, 10 meses es una enormidad de tiempo, porque no tienen límites. Sumado a eso, pero teniendo la esperanza y sabiendo que vamos a luchar porque hay que defender esa democracia, y por eso es tan importante defender la democracia, vamos a llegar en 10 meses. Y en 10 meses, me parece que lo primero, actuar inmediatamente sobre lo que es la supervivencia del ser humano. Inmediatamente. ¿Qué significa? Alimentación y salud, diría yo, más que nada. Paralelamente, estructurar la reinstitucionalización del Estado bajo la lógica que dice nuestro pacto social, que es la Constitución del 2008. Pero para eso hay que entender que necesitamos no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, porque vamos a tener que echar abajo una serie de situaciones de orden legal. Pero adicionalmente, vamos a tener que batallar y vamos a tener que recuperar, porque hay que tirar abajo todo lo que se ha hecho inconstitucionalmente para de la manera más rápida recuperar esa institucionalidad. Y todo esto tiene que ser hecho por alguien y por gente que tenga convicción, pero que tenga autoridad. Autoridad. Y cuando hablo de autoridad me refiero a autoridad moral inclusive. Tiene que ser alguien que sea valiente, pues. Y tiene que ser alguien que tenga experiencia en el tema. No solamente de haber estado sentado en el área pública, sino de haber tomado decisiones difíciles. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y de ahí en más, trabajar en algo que fue importantísimo en el planteamiento del proyecto, porque el proyecto está diseñado. El proyecto está diseñado. Algo que fue importantísimo, y que escúchenme bien, ¿cuál es mi interpretación? Yo creo que un elemento fundamental era pelear el poder. ¿Por qué? Porque uno puede llegar, pero no puede tener el poder. Pero ojo, ¿qué significa pelear el poder? No significa salir a la media calle, sacarnos la camisa como se sacan los varones la camisa y darse de puñete. Eso no es pelear el poder. ¿Sabe lo que es pelear el poder? Pelear el poder es, a ver, una fortaleza de quien tiene el poder es el conocimiento. Muy bien. Lo que tiene que hacer el Estado para pelear ese poder es dar un incentivo enorme. Primero, rescatando tecnólogos
tecnólogos, especialistas en todas las áreas en donde no los tengamos. A la par, reconstruir la universidad. Pero esto no lo podemos dejar en manos privadas, porque ya estamos viendo los institutos tecnológicos privados. ¿Qué son, pues? Negocios. Y tenemos que asegurar la calidad, son negocios. Tenemos que asegurar la calidad en función del bienestar ecuatoriano. ¿Qué significa pelear el poder? Significa entender qué significa la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque va directo al problema verdadero, que es la propiedad de los medios de producción. No significa quitarle a nadie la propiedad de nada. Significa abrir la posibilidad para que el 99% de los ecuatorianos tengamos la misma opción. Pero lo que yo lamentablemente veo es que aquí se confunde. No, señores, la economía popular y solidaria no es un símil de una empresa constituida bajo las leyes empresariales. Al contrario, es la ruptura de toda esa lógica. Las unidades productivas en el capitalismo tienen su imagen en lo que son las empresas. ¿Por qué? Porque dependen de cuánto usted invierte, son unos pocos, imponen todas las condiciones rentistas. La economía popular y solidaria, no. Se aporta el trabajo, se aporta otro tipo de capital. Y no está esperanzado en la rentabilidad de manera injusta. Entonces, lo primero que hay que entender es que la disputa del poder, desde esa perspectiva del poder económico, primero es entender el instrumento. Primero es que entendamos que no es que yo constituyo una asociación, me alejo de la asociación y después regreso a recibir réditos. Para eso, señor, constituye una empresa y váyase del lado de la lógica capitalista. Esto es un modo de vida, es una noción y una lógica de enfrentar el proceso productivo de una manera distinta, rompiendo con esas paradigmas y esos elementos y esos tabúes y esas camisas de fuerza que nos impone el sistema capitalista y el neoliberal. Por eso es que lo han querido destruir, por eso es que no le han dado las facilidades. Por eso es que intenta destruir en todo tipo, tanto en el sector real como en el sector financiero, a esa economía popular y solidaria. Porque adicionalmente ha demostrado, aún sin tener una estructura y una organización adecuada, ha demostrado que es mucho más exitosa que el modelo de las empresas, que el modelo financiero de los bancos. Eso es lo que tenemos que entender. Mi querido Aníbal, yo realmente recuerdo que yo le dije que tenía un compromiso. Así es. Igual, y queremos agradecerle por su tiempo y por dedicar este espacio. Será para una próxima porque nos quedamos con varios temas, pero el vital, el importante, el que queríamos escuchar de usted, lo hemos receptado y creo que la audiencia también. Que tenga un buen día y seguro será para una próxima. Despidámonos diciéndonos hasta la próxima. Pero por supuesto, yo encantada, insisto, yo encantada cuando nos pongamos de acuerdo con agendas y tiempos, porque usted tiene una agenda ocupada, yo tengo una agenda ocupada, la gente tiene una agenda ocupada. Entonces, encantada de la vida, para mí es un placer enorme poder dirigirme a las personas y, por supuesto, en determinado momento hasta solventar algún tipo de inquietud y demás, ¿no? Yo solamente quiero decirles que realmente entendamos que el momento que estamos viviendo es un momento extremadamente crítico. Es un momento en donde lo que tenemos que pensar es que el 99% de los ecuatorianos estamos recibiendo los golpes de una implantación de una política económica y más allá de una política económica, de un sistema de vida, que realmente lo único que nos lleva es a pensar cuándo estábamos mejor. Y más allá de cuándo estábamos mejor,
cuándo estábamos mejor y cómo podemos mejorar aún más. Entonces, yo los invito realmente a que tengamos una verdadera reflexión. No nos demos llevar por las bambalinas. A que si no conocemos, yo termino diciéndole esto, Aníbal. Tonto es el que no pregunta. Tonto es el que no pregunta. ¿Sí? Entonces, si no conocemos algo, si estamos con dudas, si son temas que a lo mejor son muy temas, hay que preguntar. Y eso nos hace más sabios, no más tontos. Así que, bueno, en todo caso, un enorme abrazo a la provincia de Manabí, a todos los que nos escuchan y por supuesto, decir que la unión y la confianza es la base del éxito y del triunfo, y hasta la próxima, que espero sea pronto.